Entrenamiento más competición igual avance. Estamos en el nivel 1. Vamos a trabajar Biblia. La Biblia es una brújula. ¿Alguna vez usted se ha perdido? Necesitamos una brújula para encontrar el camino. Esta brújula es la palabra de Dios. Nos encontramos en el quinto encuentro, Pentateuco. El objetivo es entender algunos aspectos generales de la cultura israelita y de la Torá, es decir, de las enseñanzas del Pentateuco, así como la comprensión que podemos tener de ese mensaje teológico que el mismo Dios nos quiere comunicar. Primero, training. La herramienta que vamos a tomar aquí es el pacto. ¿Alguna vez usted ha hecho un pacto con alguien? Ese pacto es signo de una alianza. Qué bueno poder hacer alianza con Dios. Hacemos alianza con muchas personas en la sociedad. Quiero invitarles a que elaboremos un símbolo a partir del cual podamos representar esa alianza nuestra para con Dios. Y que sea a la vez también la ocasión para aportar ese símbolo o ese signo que nos represente esa alianza que hacemos con Él. Y que a lo largo del tiempo podamos recordar ese pacto que realizamos. Segundo, competition. Vamos a empezar un trabajo de competición, un plan. Yo creo que nosotros no podemos avanzar en la vida si no trabajamos en un plan. A la luz del Pentateuco quiero que nos contextualicemos en torno a lo que es el pueblo de Dios, Israel. Israel está ubicado en la media luna fértil, es un lugar geográfico estratégico. El pueblo es un lugar estratégico. Vamos a trabajar un poquito en esta tarde o en este día sobre este pueblo. Vamos a mirar un poco sobre qué es Israel. Israel es ese país en donde se desarrolló el drama bíblico. Recibe también el nombre de Canaán, la tierra prometida, Palestina, tierra santa y patria de Jesús. Israel no fue un país independiente, sino que por el contrario, tuvo mucho que ver con los asirios, los fenicios, Mesopotamia, entre otras culturas. Israel limita al oeste con el mar Mediterráneo, al este con el desierto de Arabia, al norte con el Líbano y Siria, al sur con las estepas del Sinaí. Miramos que está dentro de esa medialuna fértil Egipto, por allí está Samaria, Judea, lo que comprende Galilea, y llegando hasta Babilonia, tocando parte de ese territorio también del Líbano, de Asiria. Vamos a mirar esa superficie de este pueblo, el pueblo de Israel. La costa mediterránea está formada por llanuras del Charón y la región filistea, con un suelo más bien rico debido a la facilidad del riego. La depresión jordana, el Gor, llamada así porque desciende hasta 392 metros por debajo del nivel del mar. Por ella pasa el río Jordán, que nace en la falda del monte Hermón a 2000 metros de altura y desemboca en el Mar Muerto. Varias montañas se elevan a uno y al otro lado del Gor, pero ninguna sobrepasa de los 1000 metros de altura. Encontramos por allí también la Transjordania, el otro lado del Jordán, se expande hasta el desierto de Siria. Miremos un poco lo que es la agricultura de este pueblo. La agricultura
es muy irregular. Al sur es más bien pobre, mientras al norte en Galilea son más bien ricos. Se cría el ganado, ante todo en bastante abundancia, sobre todo carneros, cabras, asnos, especialmente ovejas. En el sur también existen lo que son los camellos. Allí se manejan sobre todo dos estaciones. Tenemos la estación lluviosa y la estación seca. Sobre todo, hablando del agua, el agua es un poco escasa en el contexto de este pueblo de Israel. Bien interesante que nosotros, al entrarnos en esta cultura israelita, podamos identificarnos también con lo que Dios en algún momento de nuestra historia ha querido hacer en nuestras vidas, y es poder identificar que, al igual que Dios se reveló en un pueblo como fue Israel, también Dios se ha revelado en nuestra historia, y es importante conocer esa historia, es interesante conocer nuestro pueblo. Vamos a mirar un poco de esa cultura o de esa mentalidad de tres regiones, sobre todo la mentalidad egipcia. Vamos a mirar un poco lo que es la mentalidad de Mesopotamia y la mentalidad cananea. Entrémonos en primer lugar en la mentalidad egipcia. Su país es luminoso, por lo cual el sol es divinizado. A ese sol se le dan varios nombres. Atón, este es el que engendra a los demás dioses. Por eso encontramos el himno al sol. Por eso encontramos también que es compuesto por Akenatón hacia el año 1350 a.C. Dicen los exégetas que el Salmo 104 se inspiró en el himno sobre el sol. El río Nilo con sus crecientes proporciona el limo que da fertilidad. El temperamento egipcio es optimista. Los dioses son buenos, velan sobre la humanidad. Después de la muerte se dice que hay una vida llena de luz. Agregamos además que las inundaciones del Nilo eran anuales y se esperaban. Para entender un poco de la mentalidad de este pueblo, tenía una mentalidad optimista. Para aquellos que a veces en la vida tienen una mentalidad más bien pesimista de la vida, qué bueno aprender de un pueblo que tiene una mentalidad optimista, que uno ve la vida con buenos ojos. También nos encontramos con la mentalidad de Mesopotamia. La mentalidad de Mesopotamia es pesimista, a raíz de que los ríos tienen sus crecientes imprescindibles, son blanco de las invasiones de los nómadas del desierto. Sus dioses entonces son caprichosos y luchan entre sí. Así el hombre es temeroso de sus dioses y tratan de calmar la ira de los mismos. El reino de la muerte es triste y sin esperanza. Una epopeya es la Atrahasis, encontrada en Babilonia hacia el año 1600 a.C. Con ella se nos muestra cómo los dioses, cansados de tanto trabajar, crean al hombre, quienes son hechos de una mezcla de sangre de un dios y barro. Como la humanidad crece, se da mucho ruido, los dioses deciden acabar con el hombre. Pero también aparece por allí Ea y comunica ese deseo, ante lo cual se crea un arca para protegerse de tal hecho. Otra epopeya es la de Gilgamesh, que es un héroe que se hace insoportable a los dioses por ser soberbio. Entonces le colocan un Enkidu, un monstruo que se humaniza con figura de mujer, y ese monstruo vive con Gilgamesh y hacen varias hazañas. Entonces Gilgamesh se apodera del secreto del árbol de la vida, pero una serpiente se lo roba y cae. Para comprender un poco de esta mentalidad mesopotámica, una mentalidad pesimista. La mentalidad muchas veces de nuestras familias puede ser positiva, puede ser optimista, pero también como la de este pueblo mesopotámico podemos tener seguramente una mentalidad pesimista. Qué bueno aprender a ver la vida de una manera optimista y no pesimista. En tercer lugar encontramos la mentalidad cananea. En 1929 se descubrió la biblioteca de la ciudad de Ugarit. Ugarit es la actual Ras Shamra en Siria. Hacia el año 1500 a.C. encontramos esta civilización, época de los patriarcas. Los exégetas encontraron allí un panteón en donde el dios principal es el dios El, que mandaba a los demás. Lo simpático es que la figura de ese dios lo ponían bajo la figura de un toro. En la Biblia encontramos el dios Elohim. La región cananea rinde culto a las fuerzas naturales, las cuales son divinizadas. El huracán, la lluvia, Baal y su hermana Anat. Luego llamada Astarte, diosa de los fenicios, diosa de la fertilidad y la fecundidad.
Tanto en Israel como en los demás pueblos encontramos los ritos como expresión de la gratitud de amor. Para otros pueblos el rito es calmar a los dioses y apoderarse de los dioses. Interesante conocer de esta civilización cananea. Importante conocer nuestra historia. En un caminar de fe, vital conocer nuestra historia. Hay un dicho por ahí que dice que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Cuando uno conoce la historia, es capaz de mirar en qué aspectos necesita mejorar, en qué aspectos de la vida necesita crecer. Y es precisamente a la luz de la palabra que nuestra vida, creo y estoy convencido, que debe ser confrontada. A veces no queremos mirar nuestras raíces, pero cuando miramos nuestras raíces y las miramos de una manera optimista, positiva, pensando en qué aprendizajes obtenemos de un ver nuestra historia, eso nos ayuda a crecer. Y eso es lo que precisamente estoy convencido que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos, un crecimiento. Vamos a mirar que el Pentateuco viene del griego y significa el libro de 5 estuches. Eran así llamados los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Ellos son Génesis, que trata del origen del mundo y de la humanidad. Éxodo, que significa salida de los israelitas de Egipto. Levítico, que significa legislación relativa a las tribus de Leví. Números se denomina así por el censo numérico de los israelitas en el desierto. Y por último encontramos Deuteronomio, o segunda ley, que es la recapitulación en forma oratoria de la legislación del desierto. Here we go. Frente al relato del Pentateuco, encontramos 4 tradiciones que nos hablan de todo este Pentateuco. En un primer lugar aparece la tradición yavista. Tenemos la tradición eloísta, en segundo lugar. En tercer lugar tenemos la tradición deuteronomista. Y en cuarto lugar tenemos la tradición sacerdotal. Esta concepción desde las tradiciones se da pues precisamente por la formación del Pentateuco. Es una hipótesis que es elaborada a finales del siglo XIX y que alcanza su éxito en los años 1950-1970. El Pentateuco se finalizó hacia el año 400 a.C. Pero miramos un poquito de estas tradiciones que nos ayudan a comprender como todo ese contexto en el cual se desarrolla lo que es precisamente los escritos del Pentateuco. Tenemos la tradición yavista. La tradición yavista designa a Dios con el nombre de Yahvé. Su estilo es vivo y lleno de colorido. El Dios del yavista es un Dios humano, cercano al hombre, al que se le presenta bajo diversos antropomorfismos. Tiene su origen en Judá, acaso ya en el siglo X a.C., en tiempos de David y de Salomón. La preocupación de esta fuente es por el heredero, orientado hacia la sucesión davídica. Tenemos también la tradición eloísta, que designa a Dios con el nombre de Elohim. Su estilo es más distanciado del hombre, inaccesible. Valora lo ético por encima de lo cultural, al profeta por encima del sacerdote. Es más reciente que la tradición yavista. Entre los siglos IX, VIII, se desarrolla en el Reino del Norte tras la escisión de los dos reinos. Estas dos tradiciones, que nos refieren fundamentalmente los mismos acontecimientos, llegaron a juntarse entre los siglos VIII y VII, no por fusión, sino por yuxtaposición, formándose lo que hoy se llama tradición yehoísta. Tenemos en tercer lugar la tradición deuteronomista. Esta se encuentra en el Deuteronomio. Su estilo es amplio, oratorio,
su idea central es la fidelidad al Señor. Trae consigo la prosperidad y viceversa. Iniciada tal vez en el reino del norte, es completada en Jerusalén, descubierta en el reinado de Josías, el año 621 a.C. Por último tenemos la tradición sacerdotal. Esta tradición recoge principalmente los textos legislativos relativos al santuario, a los sacrificios. Tiene un estilo formalista y redundante. Posee elementos antiguos, pero procede de los sacerdotes de Jerusalén. Queda fijada durante el destierro de Babilonia, siglo 6 a.C., entrando en vigor en el post-exilio. Para quienes se pueden inquietar seguramente con respecto a estas tradiciones, es algo muy parecido a lo que podríamos decir conocer de la historia de vida de una persona. De usted, por ejemplo, y de mí se pueden decir muchas cosas. Puede ser que por ahí haya muchas tradiciones, haya muchas formas de hablar sobre lo que ha sido tu historia y mi historia. Y algo muy similar pasa con estas tradiciones, que lo que hacen es dar razón sobre estos primeros 5 libros de la palabra de Dios. Vamos a adentrarnos ahora en los primeros 5 capítulos de la Biblia. Perdón, en los 5 primeros libros de la palabra de Dios, la Biblia. Vamos a ir al Génesis. El nombre proviene de la versión de los 70 y alude a su contenido sobre el origen del mundo y de la humanidad. Entre los hebreos palestinenses, este primer libro del Pentateuco era llamado Bereshit, es decir, al principio, que es la primera palabra del texto hebreo. La estructura de este libro comprende 50 capítulos que están distribuidos así. Primero, los comienzos del mundo. Va del 1 al 2:6. En segundo lugar están los comienzos del hombre, que va desde el capítulo 2, versículo 7 hasta el 11, versículo 32. Y en tercer lugar están los comienzos del pueblo de Israel, que va desde el capítulo 12 hasta el capítulo 50. Miremos ese mensaje teológico que la palabra de Dios nos da de lo que es el libro del Génesis. El libro responde a la angustia desesperada del destierro. Es el contexto en el cual tiene lugar el libro del Génesis. Dios es el creador de todos los seres, los primeros padres, Adán y Eva. El hombre pecó, pero Dios lo salvó y estableció una alianza con él. Dios tiene un plan sobre la humanidad y el mundo, y la quiso trazar a partir de Abraham y su descendencia. Qué interesante poder mirar nuestro Génesis. Qué interesante poder mirar nuestra historia de vida. Todos tenemos una historia de vida, todos tenemos un momento Génesis. Asimismo, cuando hablamos de la forma como Dios se revela, hay un momento Génesis. A veces uno puede tratar de ocultar ese momento Génesis, pero poder mirar ese momento Génesis nos ayuda a saber de dónde venimos. La conclusión del libro del Génesis es que Dios es el artífice de la historia y del hombre. Vital, Dios, artífice de la historia y del hombre. Vamos ahora a entrarnos en el libro del Éxodo. El nombre de Éxodo, latinizado del Éxodos de los libros o de la versión de los 70, proviene del gran suceso narrado, la salida de Israel de Egipto. Probablemente el nombre se funda en la frase de los 70 al traducir 19:1, al tercer mes del éxodo de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Cuando hablamos del Éxodo, es preciso entender qué significa salida. Este libro está estructurado en 40 capítulos. Que a su vez comprende 4 partes. En una primera parte se habla de la esclavitud de Egipto, se habla de la vocación de Moisés, de la preparación para la liberación.
Habla sobre la esclavitud, sobre la vocación de Moisés, sobre las plagas, sobre la Pascua. Esto aparece entre el capítulo 1 y el capítulo 13. En segundo lugar tenemos la marcha por el desierto, que está entre el capítulo 14 y el capítulo 18. Allí encontramos la libertad, encontramos el paso por el mar Rojo, encontramos el desierto, el maná, el agua. En tercer lugar tenemos el viaje al Sinaí y la alianza. Podemos encontrar esto entre el capítulo 19 y capítulo 34. Dios propone la alianza, la ley o decálogo. El becerro de oro se habla también allí en estos capítulos y se habla de la apostasía del pueblo. Por último, en cuarto lugar tenemos la institución del tabernáculo. Está entre el capítulo 25, 27 y 30, 31. Se habla del sacerdocio, del pacto, de la construcción del tabernáculo, del arca, del altar, del culto. Vamos a mirar el mensaje teológico del libro del Éxodo. Dios rescata a su pueblo poniéndolo a salvo y cumple así su promesa de fidelidad. Es el gran acontecimiento de salvación y de consolidación del pueblo de Israel como nación, con religión y culto propio. El gran personaje del libro es Moisés, posterior a Yahvé. Se destaca aquí la Pascua y la alianza de Dios para con su pueblo escogido. ¿Alguna vez usted se ha preguntado cuántas cadenas te atan? ¿Cuántas cadenas hay que no te dejan ser libre? Dios se le reveló a un pueblo, y este pueblo que se va formando paulatinamente en el tiempo está en Egipto. Dios se fija en un hombre como Moisés y le dice que debe sacar a este pueblo de la esclavitud. Y este libro del Éxodo habla sobre la esclavitud, pero a la vez también de un hombre como Moisés que hace las veces de liberador de este pueblo. Por ello, cada uno de nosotros también estamos llamados a ser agentes de liberación para nuestra familia. Él fue enviado por Dios a liberar a su pueblo. Y aunque él había embarrado en un momento de la historia, si uno mira los primeros 3 capítulos de la Biblia se va a dar cuenta de esto. Los primeros 3 capítulos del libro del Éxodo. Pero sin embargo Dios se fija en él y Dios quiere restaurar su historia y Dios quiere levantar su historia, su familia, su realidad. Eso Dios hace con nosotros. Qué bello es Dios. La palabra de Dios, por lo tanto, y sobre todo hablando del libro del Éxodo, no es un libro ajeno a nuestra realidad, no es ajeno a nuestro presente. Tiene sentido para nosotros en el hoy de la historia. La conclusión del libro del Éxodo es que Dios saca a su pueblo escogido de la esclavitud y lo pone a salvo para que éste pacte con él y le rinda culto por ser el único Dios. Vamos con el tercer libro de la palabra de Dios, el Levítico. Este libro se llama Levítico porque trata principalmente de los deberes y derechos de los pertenecientes a la tribu de Leví. Trata sobre todo del ritual del culto divino en el santuario. Este libro se estructura en 27 capítulos, divididos a su vez en 5 partes. La primera parte habla sobre las leyes, sobre los sacrificios, y está entre el capítulo 1 y el capítulo 7. Allí se habla del holocausto, de la descripción del mismo, de los sacrificios pacíficos, expiatorios. En segundo lugar, se nos habla de la consagración de los sacerdotes. Está entre el capítulo 8 y el capítulo 11. Encontramos allí lo que son los ritos de ordenación, la entrada en funciones de los sacerdotes. En tercer lugar, encontramos las leyes sobre las purificaciones rituales. Está entre el capítulo 11 y el capítulo 16. Habla allí sobre los animales puros e impuros. Habla de los casos de impureza, la lepra, la actividad sexual. En cuarto lugar se nos habla de las leyes de santidad. Está entre el capítulo 17 y el capítulo 26. Se habla allí del santuario, de la santidad del matrimonio, de la comunidad santa de Israel, de la santidad sacerdotal, de la vida litúrgica, del sábado y las fiestas. Y por último, en quinto lugar tenemos votos y diezmos, que está en el capítulo 27.
Importantísimo mirar el comentario de la epístola a los Hebreos con relación al libro de Levítico. Levítico 19:2. Precisamente vamos a mirar aquí el mensaje teológico. La idea central de este libro es la santidad de Dios, lo que exige un estado ritual y moral de santidad por parte de sus ministros. Levítico 19:2 dice, o allí aparece la palabra santidad, de una manera, digámoslo, central dentro de este libro. En este libro aparece 87 veces la palabra santidad. Y dice allí, sed santos como Dios vuestro Dios es santo. Algo importante en nuestra vida como creyentes es la santidad. Cada uno de nosotros, independientemente de lo que hagamos, de lo que realicemos, estamos llamados a la santidad. No importa si usted tiene una empresa, no importa si usted es un trabajador, no importa si usted hace deporte, no importa si usted es político, no importa si usted es empresario, empresaria, no importa si usted es ama de casa, no importa si usted sencillamente en el día a día tiene búsquedas, independientemente de las que sean. Usted y yo estamos llamados a la santidad. Y la santidad es reproducir esa imagen de Dios en nuestra vida. Buscar una vida agradable a los ojos de Dios. En conclusión, hablando del libro de el Levítico, el hombre está llamado a reproducir la santidad de Dios. Tres distinciones respecto a la santidad. La primera, la santidad de Dios es la imagen perfecta del hombre. En segundo lugar tenemos la santidad del hombre, que consiste en ser un apartado para Dios. Y en tercer lugar está la santidad de las cosas. Consiste en ser separados, las cosas que son separadas para el culto dado a Dios. Tenemos en cuarto lugar el libro de los números. El cuarto libro del Pentateuco lleva entre los hebreos el título de Wayedaber, y dijo, que son las palabras con que empieza el texto masorético. Sin embargo, en las modernas Biblias hebraicas se le llama Benidbar, en el desierto, que es la quinta palabra hebrea del texto masorético. Los libros, o los 70, le pusieron un nombre alusivo al censo con que comienza el libro, traducido por la Numeri, y así pasó a las lenguas modernas. Esto es la introducción del libro de los números. Vamos a la estructura. El libro de los números comprende 36 capítulos, dividido en 5 partes. La primera parte habla del antes de la salida del Sinaí, del 1 al 10, habla de censos, hablan del orden de seguir en los campamentos, habla del lugar de los levitas en la comunidad, de las leyes diversas y de la salida. En segundo lugar, se habla del Sinaí a Cadés, del capítulo 11 al capítulo 14. Allí se habla sobre las murmuraciones, sobre los poderes de los sacerdotes y de los poderes de los levitas. En tercer lugar encontramos la estancia en Cadés por más de 30 años, entre el 15 y el 20. Se habla sobre las leyes posteriores. En cuarto lugar hablamos sobre la marcha hacia la tierra prometida. Aparece entre el capítulo 21 y capítulo 25. Se habla sobre las serpientes venenosas, sobre Balaam. Y en quinto lugar encontramos los últimos hechos de Moisés, entre el capítulo 26 y el capítulo 36. Allí se habla de Josué, de las últimas leyes y de la muerte de Moisés. Vamos ahora al mensaje teológico del libro de los números. Manifiesta las experiencias vividas por los hijos de Israel durante los 40 años que estuvieron en el desierto mientras se disciplinaban para entrar en la tierra prometida. Deuteronomio
8:3. Números es también el libro de las murmuraciones. Interesante poder mirar en este libro de los números que nosotros somos llamados por Dios y que al ser llamados por Dios también somos contados para Él. Para Él contamos, hablamos de ser número para Él, de ser contados para Él. Para Él tenemos un valor, para Él tenemos una importancia. Usted y yo no estamos o no hemos sido creados por casualidad, fruto del azar. Usted ha sido creado por Dios por un propósito. Por eso existe. Estás en el plan de Dios. Conclusión del libro de los números. El libro de los números nos quiere enseñar o adoctrinar en dos aspectos. El primero, en el monoteísmo, que consiste en reconocer a Yahvé como el Señor que guía a Israel y vence a los enemigos. Y en segundo lugar, el culto, que es el tributado a Dios. Vamos en quinto lugar, dentro de este plan que hemos tenido en este día para trabajar, vamos a centrarnos en el Deuteronomio. Deuteronomio significa en griego segunda ley y es una traducción del Misné a Torá, repetición de la ley de 17-18. En realidad este título adecua perfectamente al contenido del libro, ya que se trata de una nueva promulgación de la mayor parte de la legislación contenida en los libros anteriores del Pentateuco. En las Biblias hebraicas modernas se le designa por las primeras palabras del texto masorético, L, Adebarit, estas palabras. Vamos a mirar la estructura. El libro del Deuteronomio comprende 34 capítulos, divididos en 5 partes. La primera parte, miremos un poco un repaso sobre los viajes, del 1 al 4. Habla sobre Moisés, que analiza los viajes y llama la atención sobre la fidelidad de Dios y su providencia a cada paso del camino. Moisés se detiene en la tragedia de Cades, es el primer discurso de Moisés. Tenemos en segundo lugar el segundo discurso, del 5 al 11. Se refiere a la alianza del Sinaí y da gracias a la providencia divina al mismo tiempo que hace un llamamiento al amor de Dios. En tercer lugar encontramos el código legislativo, está entre el capítulo 12 y el capítulo 26. En cuarto lugar encontramos el tercer discurso de Moisés, que está entre el capítulo 27 y el capítulo 30. Habla allí sobre las recompensas y los castigos. En quinto lugar encontramos las últimas instrucciones y bendiciones de Moisés. Esto lo vamos a encontrar entre el capítulo 31 al capítulo 34. Se habla sobre el encargo a Josué, sobre la canción conmemorativa, bendición, muerte y sepultura de Moisés. Vamos ahora al mensaje teológico. ¿Cuál es el mensaje que este quinto libro de la palabra de Dios dentro del Pentateuco nos quiere decir? Es una premiante exhortación a vivir con Yahvé, el verdadero Dios, a base de discursos y arengas, discurso pronunciado para enardecer los ánimos, dirigidas por Moisés a su pueblo. Vivir con Yahvé, mensaje central de este libro del Deuteronomio. Vivir con Yahvé, el verdadero Dios. Es claro que en la vida nuestra nos podemos hacer muchos dioses, y esos dioses pueden llevarnos a quitar del centro a nuestro Dios, al único, al verdadero. Qué bueno que nosotros podamos rendir nuestro corazón a Dios, poderle decir: Señor, sé tú el número uno en mi vida, sé tú el centro de mi historia, contigo todo es posible. Yo sé que hay muchas situaciones o hay muchas cosas que me hacen no darte a ti el número uno, el primer lugar. Yo quiero darte hoy el primer lugar. Yo le invito a que usted le dé el primer lugar a Dios, a que lo deje reinar en su vida. Él no te quita nada y te lo da todo.
a mirar la conclusión de este libro del Deuteronomio, y es que detrás de este libro Dios termina manifestando su gran amor y ternura por su pueblo. Contiene 5 grandes temas. Primero, un Dios. Segundo, un pueblo. Tercero, una tierra. Cuarto, una ley. Quinto, un santuario. Como consecuencia de estos temas tenemos una elección, una alianza, una bendición y una maldición. Para concluir este quinto encuentro que hemos tenido o que estamos teniendo, yo quiero invitarles a que vamos al avance, al propósito. Allí en sus copias, en su material de trabajo, yo le invito a que fije ese propósito que usted tiene. Vamos a hacer un ejercicio. Me voy a retar a crecer. Yo le invito a que usted se atreva a crecer, a que no se quede estático, a que usted avance en el llamado de Dios. Estos 5 primeros libros de la Biblia nos invitan a avanzar en un caminar. Dios nos ha creado, Dios nos ha rescatado, Dios nos ha elegido, Dios ha puesto su mirada en nosotros. Me voy a retar a crecer. Y vamos a mirar en el cuadro que tenemos allí 3 cosas. Lo primero es, ¿a qué quiero nacer? Hay un nacimiento. El Génesis habla de un nacimiento, de un origen. ¿Usted a qué quiere nacer dentro de este camino? ¿A qué quiere nacer? Vamos a escribir a qué queremos nacer. Allí también hay otra pregunta y es, ¿de qué quiero salir? El Éxodo nos habla de esa esclavitud que vive el pueblo de Dios. También usted plasme aquí, dentro de este cuadro, ¿de qué quiere salir? Que hay que de pronto no te deja caminar, que hay que te tiene estancado, que hay que te tiene aprisionado, amarrado. ¿Qué barreras hay que usted tiene que quitar para que pueda salir adelante? El deseo de Dios, el querer de Dios no es que usted se quede estancado. Si hay un área de su vida donde usted todavía se siente como esclavo, es necesario que usted salga. ¿Qué quiere salir usted? Le invito a que salga. Y la tercera pregunta que tenemos aquí es, ¿a qué me comprometo con Dios? ¿A qué me comprometo? ¿Cuál va a ser el compromiso que voy a fijar con Dios? Partiendo de estas 3 preguntas, yo lo invito a que avance. Yo lo invito a que no se quede quieto, a que usted acepte este reto de caminar en el proyecto de Dios, un proyecto de bendición, un proyecto de santidad.